Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Su servidor, el hermano Edgar Portillo, miembro del Ministerio Ángelus de esta bendita radio. Tengo el placer, el honor, hermanos, de saludarlos en el nombre del Señor. Un saludo fraterno de amor, de fe, de esperanza para toda la iglesia y para todos los seguidores cristianos, hermanos, amigos, que día a día continúan con la señal de radioangelos.org. Este día, hermanos, quiero permítanme continuar con la serie que estamos estudiando acerca de la fe de personajes del Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está trayendo en estos días en el tema, básicamente el tema de personajes de fe en el programa Sendas de Fe. Y es así, hermanos, que continuando con el tema, hoy es el turno de Noé. Hoy vamos a revisar, hoy vamos a meditar, hoy vamos a hacer ese viaje increíble, ese viaje al pasado, a ese viaje fantástico, hermanos, de cómo nos habla la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Quiero invitarle, hermanos, vamos a estar tocando en este tema algunos textos que debemos de vivirlos, que debemos de mantenerlos vivos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque son textos de fe. Y vamos a empezar, hermanos, en esta tarde en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Y dice la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia que Noé andaba con Dios. Como dice la Escritura, y Noé andaba con el Dios verdadero. Hermanos, no es que Noé hubiera ido al cielo o que Dios hubiera bajado a la tierra. Más bien se refiere a que Noé obedecía a Dios al pie de la letra y no, hermanos, no creía él, fíjense bien, no dudaba en su corazón, sino que Noé amaba profundamente a Dios. Para él Dios era un amigo muy íntimo que lo acompañaba en cada paso que él daba. Por eso es que Dios se expresa de esta manera. Por eso es que el Génesis en el capítulo 6, versículo 9 nos dice que Noé andaba con Dios. Noé andaba con el Dios verdadero. Noé, hermanos, creció en un mundo que iba cada día de mal en peor. La maldad había llegado al límite y la violencia era tan grande que ante los ojos de Dios la tierra estaba en ruina. El libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 11, afirma que la tierra se corrompió a la vista de Dios y se llenó de violencia. Vea qué tremendo, hermanos, para nosotros hoy, miles de años después, poder ver la naturaleza humana, poder ver lo que Dios había creado, hermanos, lo que aquellos primeros seres que estaban en la tierra, hermanos, creados en este planeta por Dios, estaban haciendo todo lo contrario para lo cual Dios los había pensado, Dios los había puesto precisamente en este mundo. Entonces, hermanos, ese era el ambiente donde creció Noé, que es el personaje del que estamos hablando hoy. Es decir, que era una situación difícil. La Biblia insiste en decirnos en el Génesis capítulo 6, versículo 11, que la tierra se corrompió a la vista de Dios y se llenó de violencia. Es decir, que hoy estamos escuchando, hermanos, en esta prédica, que Dios no tolera la violencia, que Dios no tolera el corazón malvado, la actitud malvada del hombre, de la humanidad, porque Dios todo lo creó y cuando lo creó, Dios vio que era bueno. Entonces, hermanos, este es el contexto social, por así decirlo, en el cual el mundo
antiguo en el cual este hombre vivió, este hombre se crió, este hombre creció en un mundo difícil, en un mundo, en unas circunstancias tremendas a tal punto que había llegado el corazón de Dios a cansarse, a ver aquello que había creado con una tremenda decepción. Sin embargo, hermanos, qué difícil debió sacar adelante. Yo en este momento quiero invitarte a que vayamos, a que viajemos en el tiempo y empecemos a ver a Noé edificando aquella gran arca. Veamos a Noé con su familia trabajando, siéndole fieles a Dios, obedeciendo aquel mandato de Dios. Hermanos, qué difícil debió ser la vida de Noé, qué difícil ha de haber sido su niñez, qué difícil ha de haber sido su juventud, qué difícil ha de haber sido su vida adulta. Sin embargo, hermanos queridos, qué difícil ha de haber sido poder sacar adelante una familia en un mundo tan cruel. Bendito sea Dios. Pero Noé lo logró. Encontró en primer lugar una buena esposa y llegó a ser padre de 3 hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el Génesis capítulo 6 versículo 9 que Noé andaba con el Dios verdadero. Hermanos, ¿cómo es posible esto? Que Noé logró encontrar una buena esposa y llegó a ser padre de 3 hijos en medio de una sociedad que convulsionaba, en medio de un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de maldad. La Biblia dice de que Noé tuvo 3 hijos. ¿Y cómo era posible? De como buenos padres se esforzaron, hermanos, por protegerlos de las malas influencias que rodeaban a los hermanos. Hermanos, seguramente para Noé era imposible evitar que los hijos se enteraran de la crueldad, que los hijos de Noé se enteraran de la maldad que existía, de aquella gente tan perversa, de aquel entorno social tan perverso, tan lleno de pecado, viviendo en una situación difícil. Qué difícil ha de haber sido para Noé como padre de familia, hermanos, y a su esposa poder proteger, poder guiar, poder orientar a aquellos hijos, a que estos hijos crecieran con acciones y con una actitud diferente. Hermanos, aunque las circunstancias eran malas bajo las cuales les tocó dirigir a su familia, sin embargo, hermanos queridos, Noé, en medio de aquellas circunstancias difíciles, podía hablarle a sus hijos sobre la existencia real, sobre la existencia amorosa, sobre la misericordia de Dios, quien no aprueba la maldad del hombre, hermanos queridos. A Dios le dolía ver la violencia, la rebeldía de los hombres en la tierra. No sé cuántos padres están entendiendo los desafíos que afrontó Noé y su esposa. Esa realidad, hermano, es hoy nuestra realidad. Vivimos en un mundo actual lleno de rebeldía, lleno de agresividad. En muchos lugares del mundo hay guerras, hay pandillas, hay delincuencia, y hasta los programas de entretenimiento están dirigidos a los niños, están saturados de violencia, queridos hermanos. Hermanos, qué difícil es para nosotros vivir en una sociedad tan convulsionante como lo estamos teniendo hoy, como lo estamos viviendo el pueblo cristiano hoy en día. Los días de sufrimiento, los días de crisis que estamos pasando socialmente, culturalmente, espiritualmente, especialmente en la incredulidad y en la llenura del pecado y en el odio, en el rencor de nuestra sociedad. Hermanos, esto miles de años atrás lo tuvo que enfrentar este hombre lleno de fe, este hombre fiel, este siervo fiel, que la Biblia dice que Noé andaba con el Dios verdadero. Hermanos, Noé andaba con el Dios verdadero. Quiere triunfar, quiere tener éxito en su vida, quiere tener una familia feliz, quiere tener una familia de éxito, una familia llena de paz, de armonía, de una sana convivencia en la que haya felicidad sobre todo, gozo sobre todo. Hermanos,
debemos de ser fieles, debemos de andar con Dios, debemos de imitar la fe de Noé para que podamos nosotros también rescatar a nuestros hijos de la garra de la violencia, rescatar a nuestros hijos de las garras de las drogas, de las garras de las pandillas, de la crueldad que está viviendo nuestra sociedad actual. Hermano, la enseñanza de Noé, por lo tanto, la enseñanza de Noé y su esposa debe de ser para nosotros. Es que, hermano, es posible crear buenos hijos en un mundo malo. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será posible poder criar hijos buenos, hermanos queridos, en un mundo malo, en un mundo lleno de violencia, con influencias negativas en la escuela, en la comunidad, en el entorno social, en los medios de comunicación? Hermanos, ¿se podrán criar hijos buenos? ¿Será posible criar hijos buenos en un mundo malo? Hermanos, llegó el día en que la vida de Noé cambió para siempre. Hermanos, dice la Biblia que un día Dios le habló a su siervo fiel para decirle que había decidido poner fin a aquel mundo de aquel tiempo. Hermanos, llegó el día en el que Dios se cansó, en el que Dios no iba a tolerar más, en el que Dios no aprobaba, en lo que Dios le dolía en su corazón, la violencia, hermanos, que había y la rebelión que había sobre la faz de la tierra. Hermanos, llegó un día donde Dios le habló a su siervo fiel, donde Dios le habló a Noé para decirle que había decidido poner fin a aquel mundo de aquel tiempo, y le dio el siguiente mandato. Lean conmigo, hermanos, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios: haz para ti un arca de madera. Es decir, hermanos, que Dios se cansó, que Dios vio que la maldad iba en aumento cada día, vio que los hombres y las mujeres eran infieles hacia Él, que no lo amaban, que no lo respetaban, que no lo consideraban como su Dios, como el ser supremo. Hermanos, Dios le dio a Noé, hermanos queridos, Dios le dio a Noé y le dijo al Señor un mandato: haz para ti un arca de madera. Y vino Dios, hermanos queridos, y le dio a Noé las dimensiones exactas y detalles sobre el diseño del arca. Leamos que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 15 al 22, dice la palabra del Señor: haz para ti un arca de madera, y en el arca dispondrás celdas, escaleras, con brea por dentro y por fuera. Estas serán sus medidas: la longitud del arca, 150 metros de ancho, 25 metros de alto, 15 metros, y el arca le pondrás un techo y le dejarás en medio, dice la Biblia, un metro del que pondrás, dice, un trecho. Pondrás la puerta en el arca en un costado y harás un primer piso, un segundo piso y un tercer piso. Por mi parte, dice el Señor, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que respira y que vive bajo el cielo, y todo cuanto existe en la tierra morirá. Pero contigo voy a firmar un pacto: entrarás en el arca. Repitiendo, pero contigo, dice el versículo 18, pero contigo voy a firmar un pacto. Entrarás en el arca, y tú y tus hijos, tus esposas y las esposas de tus hijos. Meterás en el arca una pareja de ser viviente, es decir, todos los animales, para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra de cada especie de pájaros, de animales, de cada especie de los que se arrastran por el suelo. Entrarán contigo de dos en pareja, para que puedan salvar su vida. Tú mismo, además, procúrate
toda clase de alimentos y guárdalos, pues te servirán de comida a ti y a ellos. Hizo pues, dice el versículo 22, hizo pues Noé lo que Dios le había mandado. Y hizo Noé lo que Dios le había mandado. Palabra del Señor. Hermanos que están conmigo hoy meditando sobre este tema, Noé se enfrentaba a una tarea humanamente imposible de realizar. El arca iba a ser enorme. Hermanos, dice la palabra de Dios que tenía una dimensión de 150 metros de ancho, hermanos queridos, 25 metros de alto y 15 metros. Hermanos, te estamos hablando, queridos hermanos, que el área, que lo largo del arca era más largo que un campo de fútbol. Hermanos, era una tarea imposible. Hermanos, era una locura. Era una tarea inhumana, que ningún hombre se iba a atrever a hacer semejante cosa, queridos hermanos. Sin embargo, aquí viene lo central. Aquí viene lo que Dios quiere revelarnos acerca de la vida espiritual de este hombre llamado Noé. Y lo primero que Dios quiere enseñarnos, queridos hermanos, en esta enseñanza de la fe de Noé, es que Noé, hermanos, no rechazó esta orden. Hermanos, Noé no se quejó de las dificultades que se le presentarían. Hermanos, Noé no cambió ningún detalle para facilitar el trabajo. La Biblia dice que, hermanos queridos, en el versículo 22 del capítulo 6 del libro de Génesis, hizo pues Noé lo que Dios le había mandado. Hermanos, ¿quieres ser salvo tú y toda tu familia? Debemos de imitar la conducta de Noé. Debemos de imitar la acción, la fe de Noé. Noé le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Noé creía en Dios. Porque Noé confiaba en Dios. Porque Noé se había convertido en su siervo fiel. Es decir, hermanos, que aunque la maldad del hombre en la tierra era grande, aunque la maldad del hombre era tan grande, hermanos, en ese mundo antiguo, sin embargo, en medio de esa historia de injusticia, en medio de esa historia de dolor, ahí había un hombre, hermanos, en ese tiempo. Y la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis, que era un hombre justo. Era un hombre, hermanos, que soportó toda maldad y que le fue fiel a Dios en todo, porque Noé andaba con Dios. Y los hijos de Noé, es decir, Sem, Cam y Jafet, hermanos, también estaban con Dios. Hermanos queridos, qué enseñanza más grande. Hermanos queridos, cuánta inspiración hay, cuánto misterio encontramos en esta temática que el Señor nos está regalando a mí, para mi crecimiento espiritual como predicador, como miembro de Radio Ángelo, y para usted que me está escuchando. La Biblia dice, hermanos, que en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 22, que Noé procedió a hacer conforme a lo que Dios le había mandado. Aquí vemos, hermanos, que la fe de Noé lo llevó a la obediencia. Hermanos, esa es fe. Hermanos, esa es convicción. Hermanos, ese es amor a Dios. Hermanos, ese es actuar conforme al corazón de Dios. Hermanos, Noé le creyó. Noé creyó en las indicaciones. Noé creyó lo que Dios le había dicho. Dios le pidió a Noé: haz para ti un arca de madera. Y Noé no rechazó esta orden. No se quejó, hermanos. No cambió ningún detalle. La Biblia afirma, queridos hermanos, que Noé procedió a hacer conforme a lo que Dios le había mandado. Bendito sea Dios. Esa debe de ser nuestra fe. Eso es lo que nosotros debemos de imitar. Eso es lo que nosotros debemos de encontrar, hermanos, en esta enseñanza, en esta riqueza, en esta hermosura de enseñanza que Dios nos está regalando, hermanos, para que cambiemos nuestra manera de creer, para que cambiemos nuestra manera de actuar, nuestra manera de ver al Dios Altísimo, al Dios misericordioso. Hermanos, es creer
y es hacer cosas imposibles. Hermanos queridos, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Y esta pregunta debes de hacértela hoy en tu corazón. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Es decir, que Noé nunca fue en contra de la orden de Dios. Hermanos, fe, por lo tanto, es ir en contra del orden lógico de este mundo. Quizás Noé no comprendía, hermanos, pero creía. Eso es lo importante, hermanos. En nuestra vida están pasando cosas. Dios nos está revelando cosas. Vamos a la capilla del Santísimo y Dios está hablando en lo más profundo de nuestro ser. Estamos en la misa y Dios nos está hablando. Estamos leyendo la Sagrada Escritura y Dios nos está revelando. Hermanos, puede ser que tu vida no tenga un orden lógico. Puede ser que estés pasando por momentos difíciles en este mundo. Quizás Noé no comprendía. Quizás tú en este momento no comprendas lo que está pasando. No comprendas lo que Dios te está hablando. Pero Noé creía, hermano. Debes creer tú también. Noé creía, hermanos, porque amaba a Dios. Y amaba a Dios, hermanos, Noé, sobre todas las cosas. Eso es lo especial de este hombre. La fe de Noé lo llevó a la obediencia, hermanos. La construcción del arca, queridos hermanos, no era una tarea de un día. No fue una tarea de una noche. No fue una tarea de un fin de semana. Hermanos queridos, la salvación del mundo no es cuestión de una oración. La salvación del mundo no es cuestión de hacer un retiro. La salvación de tu vida y la de tu familia es cuestión de depositar toda nuestra confianza en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, precisamente la Biblia no precisa el tiempo en el que este hombre llamado Noé, que por su fe, que le creyó a Dios y que Dios le pidió que construyera un arca. La Biblia no habla, no nos da una fecha exacta, un tiempo, una duración exacta de la cual Noé precisó la construcción del arca. Sin embargo, hermanos, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, dice la palabra de Dios que apenas que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Y si nosotros vemos la Sagrada Escritura y nos vamos más adelante, vamos a darnos cuenta que el diluvio, dice en el capítulo 7 del libro de Génesis, capítulo 7, versículo 11, dice que el diluvio a los 600 años de vida, de edad de Noé, el día 17 del segundo mes del año, brotaron todos los manantiales del fondo del mar y las compuertas del cielo se abrieron y empezó a llover. Es decir, hermanos, que aproximadamente me atrevería a pensar y a decirlo hoy yo, en fe, en el nombre de Jesús, que por lo menos a Noé y a su familia le ha de haber costado por lo menos la construcción del arca, queridos hermanos, y por las dimensiones que dice la palabra de Dios, hermanos, por lo menos Noé había de haber trabajado por lo menos unos 100 años, hermanos, para poder llevar a cabo esta tarea. Hermanos, tenía 600 años, dice la palabra de Dios. Es decir, que casi se tardó 100 años en construir el arca. Hermano, ¿qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría conmigo si en este momento viene el Señor, viene su Espíritu Santo y nos ordena y nos da una orden y nos dice construye un arca y nos da las dimensiones como las medidas como se las dio a Noé? ¿Qué pasaría por tu vida? ¿Qué pasaría por tu pensamiento? ¿Qué pensaría tu familia? ¿Qué pensaría la sociedad? Tus amigos, tus vecinos, tus cheradas y toda la gente, el entorno familiar, el entorno social en el que tú estás viviendo en este momento. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora bien, hoy veamos cuál fue la decisión de Noé. ¿Cuál fue la reacción de Noé? Hermanos, Noé no rechazó esta orden. Noé, hermano, no se quejó de las dificultades. Noé puso todo su empeño. Noé, hermanos, cumplió con cada detalle, con todas las indicaciones. Hermanos, ¿por qué? Porque era fiel, porque creía que Dios tenía un propósito,
porque creía que Dios tenía un plan para su vida. Hermano, muchos de nosotros nos pasamos nuestra vida. Este hombre se pasó 100 años, hermanos, construyendo un arca en fe. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas tú en tu vida? ¿Cuántos años tienes? ¿Tendrás 10? ¿Tendrás 20 años? ¿Tendrás 30, 40? ¿Tendrás 50, 60 años? Y hermano querido, ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho para Dios? ¿Has cumplido la misión que Dios te ha encomendado? ¿Has cumplido con el designio, con el propósito, hermano, para el cual fuiste creado? ¿Tus metas han estado enfocadas en cumplir la voluntad de Dios? Déjame decirte, querido hermano, de que Dios hizo un llamado a Noé a cumplir una tarea, a cumplir una misión, a cumplir sobre todo una orden que este hombre y su familia no se negaron a cumplirla. ¿Por qué? Porque eran gente de fe, porque era un hombre de fe, porque era un hombre que amaba a Dios, porque era un hombre que estaba convencido de la existencia y del amor eterno de su creador, porque le creyó Noé. Contra toda dificultad, contra toda esperanza, Noé cumplió su misión. Bendito sea Dios. Y el tiempo pasó, y pasó el tiempo, y el arca se fue formando. El arca fue tomando forma. Qué contento de haber estado. Qué contento, hermano, me imagino yo a Noé al poder contar con el apoyo de su familia. Pero la construcción del arca no era solamente esa su labor. Hermanos, aquí hay un detalle, hermanos queridos. Aquí hay un detalle importante. Esta tarea Noé no la hizo solo. Esta tarea Noé la realizó. El arca la construyó Noé con la ayuda de sus hijos y de su esposa. Hermanos queridos, aquí encontramos una gran enseñanza para los matrimonios. Encontramos una gran enseñanza para la familia. Yo bendigo y alabo a Dios en este momento, porque mi esposa y porque mis hijos también forman parte de la construcción y son miembros activos del ministerio de Radio Ángel. Queridos hermanos, qué maravilloso es estar, hermanos. Qué maravilloso es sentir, hermanos, esa frescura, ese ánimo, ese aliento que le dan nuestros hijos, que nos dan nuestras esposas, para que podamos llevar a cabo con fidelidad, con lealtad, hermanos, y a cabalidad, cumpliendo con los propósitos que Dios nos ha encomendado. Hermanos, ha de haber sido maravilloso. Qué alegría, qué satisfacción ha de haber sentido Noé cuando empezó a ver la forma, cuando empezó a ver la estructura de aquella enorme obra, de aquella enorme arca, hermanos, que a tal punto de que Noé no ha de haber sentido cómo pasaron esos 100 años. Qué larga la tarea, hermano. A veces a nosotros en mi parroquia me encomiendan un retiro de 2 días y reniego y no quiero ir. A veces me encomiendan ir a dar una prédica de 45 minutos y no quiero ir, voy de mala gana. A veces, hermanos, la misa dura 45 minutos, 1 hora. 1 hora de adoración al Santísimo no la podemos hacer, hermanos. No podemos entrar al arca donde está la presencia de Cristo resucitado, donde está la presencia de Cristo Eucaristía. Hermanos, no podemos doblar rodillas ni tan siquiera 1 hora en la capilla de adoración. Y este hombre y su familia, hermanos, tuvieron la capacidad de trabajar en una obra, hermanos, contra toda la voluntad, contra toda la lógica humana por 100 años, bendito Dios. Qué ejemplo, hermanos, qué modelo de fe, qué grandeza de hombre, cómo era fiel, cómo era leal con su Dios, pero qué grande fue su familia, qué buenos cimientos fundamentó Noé y su esposa en sus hijos, que crió hijos buenos, que crió hijos santos, que crió hijos agradables para Dios en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo corrompido, invadido por el pecado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esa es la misma misión nuestra, que esa es la misma tarea para nosotros. Ahora bien, querido hermano, en la tarea de construir el arca no era la única tarea que Dios le había encomendado a Noé. Hermano, la Sagrada Escritura dice que había una labor también, y que era una labor mucho más importante y mucho más grande, una labor difícil, hermano, porque el arca la estaba construyendo aquel hombre contra toda esperanza. Recordemos que hasta este día, hermano, nunca había llovido en la tierra.
no había llovido, no había lluvia. Por lo tanto, al mundo, a la gente le era difícil creer que esto fuera cierto. Sin embargo, hermanos, Dios le pidió a Noé no solo la construcción del arca, no solamente esa fue su labor. Hermanos queridos, la labor de la iglesia como arca de salvación, hermanos, es luchar, es velar porque el mundo se salve. La misión del cristiano es luchar, es velar porque sus hijos, su familia, su entorno se salve. Esa es la tarea de la iglesia, hermanos queridos. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 5, que Noé predicó la justicia de Dios. Noé predicó aquella sociedad malvada. Noé anunció la destrucción que vendría. Hermanos, esta ha de haber sido la tarea más difícil, porque la gente no le hizo caso. Estaban tan ocupados en sus asuntos, estaban tan ocupados en su vida, estaban tan ocupados en sus diversiones, y como lo dijo Jesús, estaban ocupados en comer y en beber, hermanos, que no le hicieron caso. Hermanos, la gente no le prestó atención. Hermanos, muchos se burlaron de él y su familia, y quizás fue hasta amenazado. Y me imagino yo, hermanos, en fe, que algunos de las personas han de haber intentado detener la construcción, hermanos, de aquella arca. Hermanos queridos, la tarea encomendada a este hombre lleno de fe no fue difícil. Por eso es que Jesús, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 37 al 39, Jesús hace un reconocimiento a la fe de Noé, hace un reconocimiento a la fe, a la labor de este hombre. Y quiero compartir con ustedes, y los que tienen también y están siguiendo esta charla con sus Biblias, les invito a que nos vayamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 37 al 39. Y dice el Evangelio, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: en la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. En aquellos días que precedieron el diluvio, los hombres seguían comiendo y seguían bebiendo y casándose, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró al arca, y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hermanos queridos, Jesús hablándole al mundo, Jesús hablándonos hoy a nosotros en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del versículo 37 al 39, Jesús dice: y lo mismo sucederá con la venida del hombre. Hermanos, es decir, que Jesús está confirmando que la tarea, ante la noble tarea, ante la tarea espiritual, ante la tarea de construir un arca de salvación para Noé, los hombres, dice, que no le hicieron caso. Los hombres ignoraron. Por eso es que el Evangelio de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso dice Jesús que así como pasó en días de Noé, cuando Noé entró al arca y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo de Dios, en la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice la palabra de Dios, entonces de dos hombres que están juntos en el campo, uno será arrebatado y el otro no. Dos mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Palabra del Señor. Qué palabra más profunda, qué palabras más proféticas para el mundo actual, para la iglesia actual, para los cristianos actuales, para los diáconos actuales, para los religiosos actuales. Qué mensaje más profundo, más grande para los cardenales, para los líderes religiosos, para usted, que amado hermano que me está escuchando a través de esta bendita radio hoy. Qué palabras más profundas, más proféticas de nuestro amadísimo, del Hijo de Dios. Y así sucederá, dice el Señor,
como en tiempos de Noé. Y esos tiempos, hermanos, se están cumpliendo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos sin misericordia, vivimos tiempos donde nos hemos vuelto insensibles ante el dolor, donde nos hemos llenado del pecado. La palabra de Dios dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo dominio de Satanás. Y las obras del mundo son obras de Satanás. Pero también dice la palabra de Dios, más los que hemos creído, más los que hemos sido lavados, más los que hemos sido purificados por la gracia, por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas. Bendito sea Dios. Hermano, esa es la tarea nuestra. Llénese de gozo, llénese de esperanza, porque Cristo le está hablando. Dios nos está hablando al corazón. Dios nos está llamando. Dios nos está alertando a través de este mensaje profético para todos los cristianos, para la iglesia, para el pueblo de Dios actual, para el mundo actual. Hermanos, debemos hoy escuchar la voz de Dios. A pesar de todo, hermanos, Noé y su familia no se rindieron. A pesar que toda la lógica humana, a pesar de todas circunstancias, a pesar de todas las adversidades, hermanos, Noé y su familia no se rindieron. A pesar de que para muchos estaba perdiendo el tiempo en una tarea ridícula, aquello era una locura. Y hoy en día podemos aprender mucho de su fe. ¿Cuántas personas se han burlado de usted, se han burlado de mí, cuando hemos ido en una procesión, cuando hemos ido en adoración, cuando nos ven de rodillas ante el Santísimo, cuando nos ven persinándonos, cuando nos ven rezando el rosario? ¿Cuántas veces usted y yo, hermano querido, hemos sido sujetos de burla, no solo por los demás, no solamente por nuestros amigos, sino por nuestros mismos familiares, por nuestros mismos hijos, porque no hemos tenido el valor, la tenacidad ni la fe de Noé para llevar a que nuestra familia se rinda a los pies de Cristo? Hermano querido, ese es el llamado. Este es un llamado para las familias, para los padres de familia, para los esposos, para que sigamos el ejemplo de fe de este hombre llamado Noé. Bendito sea Dios. Hermanos, la primera orden entonces que Dios le dio a Noé es: haz para ti un arca de madera. Haz para ti un arca de madera. Y Noé obedeció. Y su familia creyó y obedeció y lo ayudó a construir contra toda esperanza, contra toda dificultad. Hermanos, Dios creyó en él, porque este hombre, dice la Biblia, que era un hombre justo. Y la segunda orden, hermanos queridos, la segunda orden que Dios le dio a Noé es: entra en el arca. Primero Dios lo mandó a trabajar. Primero Dios lo mandó a construir el arca de salvación. Primero Dios lo mandó a construir aquella gran obra que este hombre llamado Noé se tardó casi 100 años en construir. ¿Cuánto tiempo, hermano querido, llevas construyendo tu salvación? ¿Cuánto tiempo llevas construyendo la salvación de tu familia, querido hermano? Primero Dios nos manda a trabajar. ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos aportando para que el mundo sea salvo? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo una actitud activa, una actitud de fe, una actitud positiva? Hermano, quizás tú no puedas construir el arca, pero puedes orar. Quizás, hermano, tú no puedas ir a predicar, pero puedes ir a misa, puedes estar en el Santísimo, puedes estar intercediendo, puedes estar en una capilla en adoración para que otros vayamos, para que otros hablemos, para que otros hablemos con autoridad espiritual en nombre de Cristo y en nombre de nuestra amada iglesia para la conversión del mundo. El mundo necesita conversión. Hermanos, después de realizar la tarea, después de que Noé cumplió su tarea, vino la otra orden de su Señor. Vino la orden: entra en el arca. Hermanos queridos, un día usted y yo vamos a estar en un tribunal de justicia. Nuestros días se nos van a terminar. Nuestra vida en este mundo es una vida breve, es una vida corta. Nuestra vida, como dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, es como el humo que rápido desaparece.
hermanos, estamos empleando nuestra corta vida en cosas innecesarias. Hermanos, estamos desperdiciando nuestra vida en el mundo. Estamos desperdiciando nuestra vida en el ocio. Estamos desperdiciando nuestra vida, hermanos, en el odio. Estamos desperdiciando nuestra vida en el adulterio. Estamos desperdiciando nuestro gozo. Estamos destruyendo la vida, la felicidad de nuestros hijos, hermanos, separándonos, divorciándonos, haciendo cosas que desagradan a Dios. Bendito sea Dios. Sin embargo, hermanos, todo tiene una recompensa. Todos seremos juzgados, queridos hermanos. Se instalará un tribunal de justicia en el cual ninguno de los que me está escuchando, ni mi persona, vamos a ser exentos. Todos tendremos que ser juzgados, queridos hermanos. A todos vamos a tener, a todos se nos va a llegar el día donde Dios va a hacer un inventario de tus obras, donde Dios va a hacer un inventario de tu vida, donde Dios va a ver tu corazón, donde Dios va a ver si cumpliste la tarea, que hiciste con los dones que Dios puso en tu vida, con las cualidades y con todos los bienes que Dios te dio. ¿Qué hiciste con la familia que te dio? Dios te va a pedir cuenta qué hiciste con los hijos que te dio, con la esposa que te dio, con el esposo que te dio. A ti que me escuchas, a ti que has abandonado tu familia, que has abandonado la familia de tus hijos, a ti que has abandonado a tu familia, a tu esposa, a tu matrimonio, Dios te va a pedir cuenta en el nombre de Jesús. Hermano querido, Jesús hoy te está llamando a reflexionar, a meditar y a tomar decisiones sabias. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Noé no hubiera creído? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si la familia de Noé no le hubiera creído y no le hubiera ayudado a construir el arca? Imagínese lo peor. Lo mismo va a pasarle a usted y a su familia si hoy no comienza a construir el arca de salvación para su vida. Lo mismo le va a pasar hoy a usted si usted no comienza a preparar, a construir el arca de salvación de su matrimonio, para el arca de salvación para sus hijos. Hermanos queridos, es necesario que nos levantemos. Es necesario, hermanos, que Dios comience a obrar en nuestra vida. Y al igual que Noé, que nuestra familia diga que nosotros andamos con el Dios verdadero. Que Dios puede encontrar en nosotros, hermanos queridos, la posibilidad de cambiar el mundo, de construir un mundo mejor para gloria de Dios. Entra en el arca, dijo Dios. Llegó un momento, hermanos, donde vamos a entrar en un descanso. Hermanos, nuestra vida terrenal no es una vida eterna. Hermanos, nuestra vida terrenal es breve. Nuestra vida terrenal es como dice el Salmo 95, que la vida es como la flor, dice la palabra, dice el salmista, que por la mañana reverdece, pero que por la tarde se marchita y se seca. Hermano, no sigas desperdiciando tu vida. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Con el tiempo, hermanos queridos, la construcción del arca llegó a su final. Mire qué maravilloso, ya estamos terminando, hermano. No nos cambie la radio. Llegó a su final, dice la palabra de Dios. A la edad de 600 años, Noé recibió otro mensaje de Dios. Entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis capítulo 7 del versículo 1 al 3. Dios le dio una orden más. Entra tú y toda tu casa en el arca. Bendito sea Dios. Dios le ordenó a Noé que introdujera en el arca todo tipo de animales. Hermano, debió ser impresionante ver venir animales de todos lados. Hermano, debe haber sido impresionante ver animales de todo tamaño, viniendo de todos los horizontes, de todos los puntos cardinales, caminando, otros volando, de todo tamaño, otros saltando, otros arrastrándose. ¿Cómo le habrá ido a Noé? ¿Cómo lo haría Noé? La Biblia dice que ellos mismos, hermanos queridos, entraron en el arca. Noé no tuvo que hacer nada. Este es el plan de Dios, hermanos. Quizás a algunos les cueste creer lo que estoy hablando. Quizás a muchos les cueste creer lo que haya sucedido. ¿Cómo es posible que tantos animales convivan en paz en un espacio tan reducido? Quizás se esté preguntando usted. Quizás este tema le esté produciendo crisis emocional, crisis mental, crisis de fe. Hermano querido, te pregunto yo, ¿acaso el creador del universo no tiene poder
para poder controlar a los animales y hacer que sean mansos y dóciles? Hermano querido, contéstame, ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? La Biblia dice, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y también la Sagrada Escritura dice el Señor que todo es posible para aquel que cree. La construcción del arca fue posible a Noé porque creyó. Fue posible su salvación porque creyó. Hermano, gracias a su fe, Noé se salvó, él, su familia y los animales. Porque tiempo después, hermanos, posible, hermanos queridos, estamos que en el tema de que Dios es grande, Dios es poderoso, y que cómo es posible de que Dios haya logrado de que los animales convivieran por tanto tiempo en un arca, en un pequeño espacio. Hermano, quiero decirte que después de este acontecimiento, hermanos, tiempos después, años después, Dios fue capaz de dividir las aguas del Mar Rojo y también hizo que el sol se quedara inmóvil en tiempo de Josué. Pero ¿cómo reaccionaría la gente, hermanos, ante este acontecimiento? No fue fácil. Noé fue sujeto de burlas, pero cuando Noé entró al arca con su familia y los animales, Dios cerró la puerta. Y dice la Biblia que empezó a llover y llovía y llovía hasta que toda la tierra quedó inundada, tal como Dios lo había anunciado. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿se habrá alegrado Dios de que muriera tanta gente mal? Hermanos, Él les había dado oportunidad de que cambiaran, de que sobrepasaran. Hermanos, podían haber escuchado la advertencia, pudieron haber escuchado a Noé acerca del diluvio. Claro que sí, Noé mismo lo demostró en obediencia. Hermanos, él, dice la palabra de Dios, que Noé fue a predicarles, fue a anunciarle a la gente. Hermanos, todos los aspectos de nuestra vida, cómo vivimos. Al principio del capítulo de la Biblia explica que por su fe condenó al mundo en su día. En efecto, hermanos, su fe contrastaba con la gran maldad de la gente, y fue precisamente por su fe que él y su familia se salvaron. Seguir su ejemplo, queridos hermanos, también puede significar grandes bendiciones para usted y sus seres queridos. Al igual que Noé, usted tiene la posibilidad de andar con Dios y disfrutar de su amistad con Dios, una amistad divina, una amistad que puede durar para siempre. Palabra del Señor que hoy hemos compartido, hermano, es para que usted active su fe, es para que aprendamos, es para que nos motivemos sobre la fe de estos seres, de estos personajes de los cuales el Señor nos está hablando. Que el Señor les bendiga abundantemente, que el Señor les anime, que el Señor nos introduzca, hermanos, en el descanso del arca. Hermanos, reciban un saludo fraterno de su servidor Edgar Portillo, del Ministerio Angelus, radioangelus.org. Paz y bien para todos ustedes, que el Señor les bendiga.